con el objetivo convocarnos a hablar sobre estos temas y podamos estar en una dinámica de diálogo horizontal. Aquí nosotros no es que sepamos más, todo lo contrario, nosotros vamos a exponer justamente para poder aprender juntos. Y eso, y hoy día nos toca justamente fractura metabólica, degradación del río Damas, un caso del año 72, más 2 etnografías situadas en el Valle de Cochemo que hicimos con el ¿Se quieren presentar, chiquillos, antes de empezar? Bueno, yo soy Byron Sea, soy profesor de historia y hoy día voy a presentar como el caso del río Damas y su fractura metabólica con el sector agropecuario, como el tema que estoy trabajando. Bueno, yo me llamo Eduardo y soy antropólogo y voy a presentar un ejemplo de la fractura metabólica basado en una etnografía que hicimos en el año 2021 en Cochamó. Y eso. Mi nombre es Felipe Soto, también antropólogo de la Universidad de los Lagos, y también voy a presentar un trabajo hecho en Cochamó, en el mismo año 2021. Así que sin más preámbulo vamos a dar paso al prólogo. Preparamos un prólogo y de ahí cada uno va a tener su instancia de presentar sus diapositivas. Bueno. Dale. Para el miserabilismo trascendental, el capitalismo es el sufrimiento del deseo convertido en ruina. El nombre para todo lo que puede a la larga ser deseado, una tantalización intolerable cuya naturaleza última es desenmascarada por el gnóstico visionario como pérdida, decrepitud y muerte. Y en verdad existen razones para que el capitalismo deba convertirse en el objeto de esta denigración resentida. Sin ningún vínculo con nada más allá de su propia exuberancia abismal, el capitalismo se identifica con el deseo a un grado imposible de superar, prostituyendo desvergonzadamente todo impulso que pueda contribuir a un incremento de pulsiones economizables para sus iniciativas productivas en continua multiplicación. Lo que sea que desees, el capitalismo es el camino más seguro para obtenerlo. Mediante la absorción de toda fuente de dinamismo social, el capitalismo hace del crecimiento, del cambio y hasta del tiempo mismo componentes integrales de su infinitamente creciente marea. Este es un extracto de Crítica del miserabilismo trascendental, escrito por Nick Land. Vamos entonces a empezar. Muchas gracias, Álvaro. Vamos a... Yo les voy dando ¿Se ve bien? ¿Todo bien? ¿Desde ahí? Sí. Bueno, yo voy a darle... Ya, así como comenzando el primer tema, voy a presentar el materialismo ecológico desde el ejemplo de la fractura metabólica del río Damas. Como ya había dicho, mi nombre es Byron Sea y soy profesor de Historia y Geografía. Así que comencemos la siguiente nota. Bueno, este concepto de fractura metabólica es un concepto que yo tomo del marxismo, en específico de este marxismo de línea ecológica que viene, digamos, a un poco repensar la crisis que tenemos hoy en día como sistema, como sociedad. De cierta forma, Marx creía que la humanidad era una parte de la naturaleza y ella misma una fuerza de la naturaleza. Es decir, nosotros como sociedad, en la historia nos hemos visto de cierta forma aparte o en una burbuja de la naturaleza. Sin embargo, Marx dice que somos parte de la naturaleza, una expresión de ella. No estamos fuera, no estamos divididos. La producción capitalista deviene en una perturbación ecológica del metabolismo social, del metabolismo natural que llama alienación, que significa que nosotros de cierta forma, en cierta parte de la historia, nos separamos de la naturaleza, nos empezamos a ver fuera de la naturaleza, en esto que llamamos la ciudad. Entonces nosotros después de la ciudad vemos que está la naturaleza, pero dentro de la ciudad nosotros nos vemos como algo artificial, como algo ajeno. De cierta forma nosotros decimos que acá en la ciudad no hay naturaleza, o que hay, digamos, parques, o hay árboles, o hay animales, pero eso de cierta forma no es la naturaleza que nosotros conocemos como naturaleza. Para nosotros la naturaleza es esto silvestre, esto ajeno, esto que es más no humano, con lo que no hemos tenido relación. Sin embargo, siguiendo a Marx, esto sería parte de nosotros, parte de nuestra historia natural, que nosotros estemos dentro de la naturaleza siempre. Ya este proceso de alineación es, digamos, esta fractura imaginaria que ha creado el capitalismo en la sociedad y con la que nos hemos visto, digamos,
arte. La historia humana nunca está vinculada al metabolismo de la naturaleza, del que el metabolismo social basado en el proceso del trabajo y producción es una parte emergente de esto. El ser humano es una manifestación de la naturaleza y la sociedad una manifestación general de la naturaleza. Así como existen sociedades, podemos representarlas de otros animales, como las hormigas, las ovejas, los peces, etcétera, que tienen sus propios ciclos y sus propias manifestaciones dinámicas, etcétera. La sociedad también es una manifestación de la naturaleza, pero que nosotros con el paso de la historia y esta alineación, esta fractura, nos hemos visto, digamos, divididos de cierta forma. Hemos creado una burbuja en la que nos sentimos aparte o superiores al resto de la naturaleza. ¿Cierto? La sociedad se desvincula de la naturaleza, del propio metabolismo natural de reproducción, violentamente, para adherirse a la lógica del capital inconsciente de competencia y robo del trabajo a través del plusvalor. ¿Qué quiere decir esto? Es que esta alineación no se ha producido de un día para otro o no es algo consciente. Es decir, nosotros como sociedad, como humanidad, en algún momento hemos sido despojados de nuestra propia reproducción natural. Es decir, si nosotros hoy en día nos ponemos en la condición de que quedamos sin trabajo, posiblemente no podamos reproducirnos en un corto tiempo, en un mes o 2 meses, quizás no tengamos ni para comer. Entonces, este proceso no es algo natural, sino que es algo creado, artificial. El proceso que es de la alineación. Hemos perdido las condiciones naturales para que nosotros como sociedad, como ser humano, como individuos, familia, nos podamos reproducir. O sea, nos podamos sacar de la tierra el alimento o sacar el agua, que hoy en día ya no se puede tomar el agua que hay en un río porque está completamente contaminado. Eso es como algo súper artificial, que nosotros no hemos problematizado. Marx va a llamar este proceso a otro proceso, la reificación, que viene a hacer que el capital se convierta en sujeto, mediante la creencia inconsciente del capital de adherirse a la competencia de creación de plusvalor y flujos del mercado. Y si la riqueza que se adhiere dentro de esta lógica capitalista no es para mover la riqueza de un lado a otro, no es para acumular esta riqueza, sino que es para producir más riqueza, y eso que produzca acumulación de riqueza. Cuando se vende en el mercado, en la bolsa de valores, etc., en cierta forma los bienes y servicios tienen un valor agregado que es como este plusvalor, este valor que se va directamente al capitalista, al que no, de cierta forma, no produce el trabajo. Nosotros como trabajadores producimos el trabajo, pero hay alguien que no produce el trabajo, pero que asimismo se lleva parte de la ganancia de ese trabajo, que es el plusvalor, que es el que se saca desde el plusvalor, el plus trabajo. El capital objetivado espectralmente en valor es el centro de la producción. No se produce para satisfacer las necesidades sociales, sino para generar el plusvalor, que viene a ser ganancia sobre la ganancia. Por ejemplo, si tenemos 100, el 20% va a un plusvalor que es apropiado. En realidad nosotros producimos 100, pero recibimos 80. Y ese 20% es el plusvalor que se le da a otra persona que no produce el trabajo, que viene a ser el capitalista, el que tiene los medios de producción. Pero que genera trabajo. Que genera trabajo, sí. Pero a su vez, este trabajo, digamos, dentro de la lógica capitalista, genera empobrecimiento, genera costos asociados que no están, digamos, visibilizados o no son conscientes. De hecho, para el mismo capitalista no son conscientes las propias lógicas del capital, porque estas son, digamos, funcionan de cierta forma en que este proceso de reificación controla al sujeto. El capital, dice Marx, se vuelve un sujeto, pasa de objeto a sujeto sin, digamos, conciencia de las propias personas. Y es cuando, digamos, la mercancía se vuelve persona, o se vuelve vendible, o uno puede comprar una persona. Sigamos. El capital convertido en sujeto cuantifica el trabajo mediante la abstracción encapsulada en la fisiología humana, el cerebro, el proceso de gasto de energía, el desgaste de los propios tendones, de los huesos, de los músculos, en la fisiología.
encapsulada en la fisiología y límites del cuerpo humano, digamos, este proceso, digamos, de cuantificación del trabajo del ser humano, de los animales, del ser vivo, en el cuerpo humano, en la sociedad, se ha dado otra vez este proceso de decir 8 horas laborales, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio, que es un proceso de cuantificar el trabajo, es un trabajo abstracto. El trabajo abstracto permite entender cómo se entiende la vida para el capital, es decir, en 1800 las personas no trabajaban 40 horas, trabajaban 80. Entonces las personas se desgastaban y posiblemente morían antes de los 30. Trabajaban los niños y las mujeres y posiblemente ellos igual iban a morir tempranamente. Entonces de 10 hijos sobrevivían 2 o 3, que es, digamos, el tiempo en el que Marx luchó por los derechos de los trabajadores, la creación de la ley laboral. Este trabajo abstracto, que es el trabajo de la vida, que es el trabajo que ha creado el capital, que es el trabajo de la industria, que no es el trabajo concreto, que el trabajo concreto es la creación de algo en específico y se mide en el tiempo, digamos, en lo que el que lo creó invirtió, que es, por ejemplo, la creación de una artesanía. El trabajo abstracto, entonces, es, digamos, la marcha sin una planificación, es decir, el trabajo del capital. Cuando, por ejemplo, vemos a China, vemos que es un trabajo planificado, es un trabajo que sabe qué es lo que busca. El trabajo, sin embargo, de esta parte del mundo no es un trabajo planificado, es un trabajo que se hace sobre la marcha. Entonces, nosotros, en realidad, la producción no sabe cuánto nosotros queremos, sino que predice cuánto es lo que vamos a querer. Entonces, eso genera siempre un excedente, y ese es parte del problema, por lo que hoy en día tenemos alrededor del 30% de la producción de alimentos, digamos, yendo a la basura. Entonces, un problema bien grande. El trabajo abstracto no se puede objetivar como el trabajo concreto, construido artesanalmente, por ejemplo. Por lo tanto, se trata de producir durante cierta cantidad de tiempo, con cierta intensidad y ciertas herramientas. Aunque la producción es inherentemente degradante para la fisiología humana, porque se desgasta, esta se ve limitada por las condiciones sociales históricas, las leyes laborales, que frenan, porque el capital, el objetivo es producir, y como su objetivo es producir, no tiene freno. Y las leyes laborales, las luchas sociales, los derechos laborales son los que le ponen el freno a la propia sociedad. Sigan. De cierta forma, aquí Marx llega a la relación con la naturaleza. Para el capital la naturaleza es elástica. Así como la fuerza de trabajo abstracta, con jornadas laborales, tiende a adaptarse a lo que se le imponga. Sin embargo, aquí viene la diferencia con el trabajo humano. Como ocurre con el agotamiento del trabajador sin leyes, como media la sociedad, que es consciente, ocurre gratuitamente el agotamiento de la naturaleza, bajo lógica de producción infinita, porque el objetivo del capital es producir, y en el ser humano lo que le impide, digamos, establecer una jornada de 80 horas a la semana es la propia sociedad, las leyes laborales, los derechos. Pero para la naturaleza, que en sí no es consciente para el ser humano, es infinito el proceso. Y ahí está la cuestión. Sigan. Sin embargo, la naturaleza no es infinita, y hay que entenderlo así. La producción sin conciencia deviene en ecocrismo, que genera rupturas en el metabolismo de la naturaleza. Este es el metabolismo natural, el ciclo de la vida, el que, digamos, los peces se coman a otros peces más pequeños, y que los peces pequeños consuman las plantas de los ríos, y que los animales que viven alrededor del río, de los árboles, se coman a los peces, etc. El ciclo del metabolismo de la vida, este se ve interrumpido y ocurre una ruptura. La actitud indiferente del capital se observa en el suelo, pues el agricultor codicioso termina aniquilando la fertilidad. Por ejemplo, antes del surgimiento del medioevo en Europa, se cultivaba hasta agotar el suelo. O sea, se cultivaba la primera cosecha,
se producía 1000 y en la segunda se producía 500 y la tercera 250. Después se crea el barbecho, que de cierta forma hace una rotación del suelo y se puede producir la misma cantidad respetando los ciclos de la naturaleza. O sea, dejando descansar al suelo una temporada y produciendo en otro suelo. Sin embargo, cuando vemos el proceso de la agricultura en el sistema capitalista, hemos visto que se produce hasta agotar el suelo. Y sin embargo, vemos que el suelo no se agota. Y ahí vemos cómo se le inyecta nutrientes y se le inyecta fertilizante al suelo para que siga produciendo. Porque no tiene fin y el suelo es limitado. La naturaleza es una fuerza de trabajo, o es categorizada como fuerza de trabajo, no ingresando a los procesos de valores. O sea, no tiene valor para el capital. El no adoptar valor deviene una concepción de creer que es un recurso usado gratuitamente. Es gratis producir. La contaminación del aire y el agua, la desertificación y el agotamiento de los recursos naturales son vistos como externalidades. Es decir, yo produzco y esto que, digamos, se produce un tornado, es una externalidad de la naturaleza, algo común. Pero, digamos, lo relaciono lo que tiene que ver con la producción y los desastres que puede causar esta producción en la tierra con, digamos, la venganza de la propia naturaleza, lo que la naturaleza produce a través de este rompimiento de los ciclos naturales. Siga. Y acá se ve un poco ya la fractura metabólica, que es que la ciencia y tecnología de cierta forma pasan a ser financiadas por el principio de producción capitalista, que crean soluciones, parches, para mantener la producción incluso en escenarios donde la naturaleza tiende a resistir y vengar. Esto es creación de la ingeniería, de técnicos, ingenieros de tal disciplina, crean soluciones para ciertos problemas de la naturaleza. Por ejemplo, si ya no hay agua dulce, vamos a hacer una planta desalinizadora de agua salada, una máquina industrial. Pero eso en sí no soluciona el problema de fondo, es decir, el agua dulce sigue siendo gastada. El capitalismo puede transformarse en verde y lo podemos ver tanto en reciclaje como en reducción de desechos, siempre que salga ganando un porcentaje de plusvalor asociado. Y el reforzamiento de esta relación, de esta separación de la humanidad y la naturaleza, de esta alineación, permite que el capitalismo pueda seguir socavando la naturaleza. Esto lo conocemos como la fractura metabólica. Esta relación de que la sociedad se encuentra separada de la naturaleza, se encuentra en una burbuja, es el objetivo del que tenemos que destruir. Tenemos que volver a esa relación, a sentirnos parte de la naturaleza, dentro. No es una relación, sino que estamos dentro. Ya un poco hacia el río Damas, que es la parte más local de esta fractura. Vemos que, por ejemplo, Marx dice que es posible que el metabolismo se rupture cuando la sociedad no encuentra en la naturaleza los medios para abastecerse. Entonces la sociedad capitalista va a hacer una ruptura metabólica. Por ejemplo, que el suelo agote sus nutrientes por la producción agrícola capitalista para que el capitalismo rompa los ciclos naturales de la vida. Eso es un poco ya lo que había explicado. Bien. El río Damas en Osorno posee un ecosistema altamente antropizado por la producción industrial, urbana, que eso es innegable, y también por la, digamos, esto de sal que limpia el agua, que también es innegable, que igual contamina, pero hay una contaminación, digamos, que no está siendo visible, que es uno de los principales problemas de la cuenca del río Damas, que es la práctica agropecuaria en producir a costa de la naturaleza. Si nosotros vemos Google Maps y nos ponemos a ver la cuenca del río Damas, vamos a ver que hay unos perones tremendos en las cuencas donde no existen árboles, y eso no es natural, o sea, es completamente artificial. Y el suelo sigue produciendo, sin embargo, es decir, el ciclo natural no está naturalmente, o sea, no hay un metabolismo correcto de la vida, sino que el suelo sigue produciendo sin incluso poder contar con un ciclo natural.
Y eso ahí vemos cómo entra la ingeniería, los técnicos, vemos cómo entran los fertilizantes, las soluciones tecnológicas, la ciencia. Sigue. Por ejemplo, el periódico La Prensa ya reportaba en el 72 que la muerte de diversos seres vivos en el biodama a la altura del Chuyaca, donde podemos ver que no son solo peces, sino moluscos y crustáceos. Y ahora nosotros no vemos ni moluscos ni crustáceos, vemos que mueren peces. Sin embargo, hay como un gran porcentaje de animales acuáticos han desaparecido. En 1970, por ejemplo, durante la Unidad Popular, se hace una alianza con el latifundio agropecuario para impedir la reforma agraria acá en el sur de Chile. O sea, no querían que se les toque un poco el fondo. Siguiente. Ya que en este 72 ya se reportaba de las primeras muertes de seres vivos en el río Bama, acá en el año 2000 vemos como nuevamente los indicadores dicen que existe una distribución de oxígeno anormal, niveles de nitrógeno orgánico y nitrógeno de fertilizantes anormales y fósforo también, y además sólido disuelto que viene de diversas fuentes. Entre los asociados a uso de naturaleza agroindustrial y urbano. Sí. El proceso de alineación de la naturaleza del campo hasta el 2020, 2025, hasta un reciente libro que han sacado en 2024 también. Vemos que el discurso es que la naturaleza siempre llega hasta las plantas industriales de sal, o calo, o skating, pero nunca se ve en el discurso que existe un problema de fondo que es en toda la cuenca, o sea, falta una reforestación. Y he mencionado particularmente por algunos sujetos locales, pero muy poco. O sea, el discurso que predomina es que la contaminación viene de las plantas industriales, que son las que quedan un poquito en el límite del rural y urbano, la calo, etc. Y aquí vemos un poco la fauna nativa que de cierta forma se ha perdido. Por ejemplo, si vamos al río Dama, no vamos a encontrar pascoras, ni estos peces grandes que se llaman róbalos, ni los medianos que se llaman puye, o los pequeños que se llaman sardinas. Posiblemente encontremos sardinas, porque son animales pequeños que ocupan poco oxígeno y poco alimento. Entonces pueden sobrevivir en esto del paso. Pero tampoco vemos estos moluscos, que son estas, digamos, como almejas, que yo no he visto, por ejemplo, eso, nunca. Y camarones tampoco, obviamente, ninguno de esos. Porque toda esa fauna se ha perdido, entonces ya vemos, digamos, que han muerto peces, pero esta fauna nunca vemos que se ha muerto porque en realidad no existe, o existe muy poca, 1%, 2%. Sí. Bueno, así que esa ha sido mi presentación del reflector de la bolita del biodama. Vamos a dar un espacio de preguntas al final de las presentaciones, así que si pueden anotarlas sus preguntas para entrar en un diálogo más extenso. Ahora Bueno, continuando con lo que venía diciendo Byron, igual puede ser que al final de las presentaciones se susciten, o puede ser materia de discusión, el pensar en lo natural, porque cuando, por ejemplo, estamos hablando de fractura metabólica, se refiere a lo natural, de cierta forma una naturalidad esencial, pero hay que entender que los metabolismos y los ecosistemas no están, no están en equilibrio, por decirlo de alguna forma. Toda esta cuestión se produce mediante anomalías y caos. Entonces, lo que es natural es discutible. En el fondo, ni siquiera que funcione un ecosistema es natural. Podríamos decir que hasta el capitalismo es natural. O pone cierta forma de naturalidad y cierta consecución de procesos. Bueno, eso es importante, quizás podríamos discutirlo después.
Ya, yo voy a presentar sobre una etnografía que se hizo en Cochamó, en Pueblo Hundido, o sea, en la costa de Cochamó y Pueblo Hundido, que son dos localidades que quedan relativamente cercanas a estas marcadas mediante el cuadrado. Sí, lo que podemos ver, esos cuadrados que son de color azul y que son rojos, son pequeños, son las concesiones salmoneras que existían para el año 2007. Si no quieren contar, hay un total de 24 o 23, si no me equivoco. ¿Ese es el estuario? Disculpa, ¿ese es el estuario? Sí, ese es el estuario de Reloncaví. Esa parte, porque ahí está el mar, en la parte izquierda está el mar, y todo lo que se introduce hacia allá, ahí, lamentablemente, las limitaciones de los mapas, pero ahí hay una especie de cuenca ahí al final. Y, sí, hay como una parte cerrada y todo sigue para allá, hacia el mar. Sí. Ajá. Entonces ahí está Cochamó y también Pueblo Hundido, que fue donde se realizaron las etnografías a pescadores de entre 20 y 60 años. Si es que no fueron a pescadoras es porque no había simplemente. Y bueno, aquí estos dos metabolismos que aparecen, que es el metabolismo social y el metabolismo ecosistémico, les debo adelantar de que esto es solamente una abstracción teórica que sirve para el análisis porque no existe tal cuestión como metabolismo separado. En el fondo es un proceso que ocurre en conjunto y se retroalimenta. O sea que esto es solamente para el análisis. Y de cierta forma, con lo que nos referimos a metabolismo social, son las formas en que la sociedad utiliza los flujos de energía que se presentan en la naturaleza, como por ejemplo la rotación, o no sé, cualquier cosa, el ciclo del agua, el ciclo de nutrientes. Incluso la rotación del mismo planeta produce energía cinética que es aprovechada por distintos organismos y también es aprovechada por los seres humanos, y a eso nos referimos cuando hablamos de metabolismo social. Y el metabolismo ecosistémico, que son en el fondo los ciclos naturales de materia, como decía, los ciclos del agua, los ciclos de nutrientes y los ciclos de biomasa, lo cual es muy importante, al menos para el caso del estuario de Reloncaví, porque, bueno, ya lo veremos más adelante, pero es cruce de materia. Y bueno, esa es la idea de que ya si entramos en esta tesitura, en donde hay dos metabolismos separados, hay que entender de que estos metabolismos, como digo, si se quiere hacer la separación, hay que entender de que estos dos metabolismos se condicionan a sí mismos, son dependientes. Las prácticas culturales cambian en cuanto cambian también las condiciones materiales del ecosistema. Y esto también suscita la destrucción de las prácticas, la transformación de las prácticas o las resignificaciones culturales, si se quiere hablar en esos términos. Bueno, si es que consideramos que existen estos dos metabolismos que se retroalimentan y están en supuesta armonía, también hay un tercer metabolismo que es una cuestión más impuesta, podríamos, o sea, no sé si impuesta, pero es un tercer actor que acontece, que es el capitalismo. Y el capitalismo hace que se susciten distintas transformaciones en el territorio. En el fondo, también podríamos decir esto como en resumidas cuentas, que el capitalismo tiene un cierto tiempo de producción. El capitalismo lo que le importa no es acumular recursos, sino lo que le importa es reproducir relaciones de producción, seguir produciendo y produciendo, no aunar una gran una gran cantidad de pescado ni nada. Lo que importa es mantener la cuota y seguir con las relaciones de producción hasta que la cuota sea cumplida los meses venideros, los años venideros, etc. Entonces, el capitalismo crea una especie de anomalía en este sistema supuestamente estable, y también, como decía, desplaza las prácticas locales, también transforma de cierta forma las prácticas solidarias, se destruye la comunidad. Sí, bueno, y eso es observable, al menos eso es lo que puede ver en la etnografía. Sí, pues. Bueno, al menos esta es la parte de los resultados de la etnografía. Como les digo, cuando les pregunté a los pescadores sobre qué pensaban de la degradación ambiental, de cierta forma ellos estaban de acuerdo o estaban resignados a que la contaminación es parte de la producción y el dinero es parte de la producción, así que la contaminación está ahí, y debe estar ahí. Y también, por ejemplo, podríamos decir, si es que también se quiere hablar en estos términos, que yo no adheriría a este tipo de preocupar demasiado, sobre todo en las carreras de ciencias sociales, las prácticas de resistencia. Entonces, por ejemplo, una de las prácticas de resistencia, se me olvidó decir algo, de que las etnografías fueron en el año 2021, entonces es muy cercano al tiempo del COVID, donde se impusieron igual ciertas condiciones, y esto supuso
de que se abandonara casi por completo la pesca artesanal y también la miticultura, que fue la práctica de resistencia que inventaron los pescadores artesanales. Y la miticultura consiste de cierta forma en poner unas estructuras en el fiordo, o sea, en el agua, poner larvas, como se suele decir, que son las larvas de los choritos. Y los choritos se agarran a esa estructura y crecen hacia abajo. Y bueno, esa fue la práctica que inventaron ellos, pero como pasó esta cuestión del COVID, las dejaron abandonadas, por lo cual se transformó solamente en desecho, tampoco fue redituable ni no se podía competir en el fondo con lo que ofrecen la salmonicultura, que es trabajo estable y bueno, y una salida a las familias que viven alejadas de cierta forma. Y bueno, eso también me interesa comentarlo de que al menos lo que hace el capitalismo, la producción de la salmonicultura en el estuario, es que el mar, si es que alguna vez fue tomado como sustento cultural, como, claro, como imaginario cultural, como se suele hablar, ahora es una frontera que se codifica, en el fondo se reterritorializa. Si es que había un territorio es el campo de acción según en el espacio otorgado, el territorio vendría a ser el campo de acción. Entonces cuando llega una lógica más poderosa, que en este caso sería el capitalismo y la salmonicultura, este territorio es reterritorializado, o sea, primero es decodificado y después es Y bueno, entonces lo que se hace es que las condiciones en las que estaban estos pescadores cambian, hay otra hegemonía que las controla y las modifica también a su antojo, o no sé si su antojo, pero en el fondo para que se produzca. Y claro, lo que antes era la pesca artesanal, que cuando uno escucha pesca artesanal se imagina unos viejitos, una cuestión muy rudimentaria, ha cambiado de cierta forma por la tecnología y ahora la mayoría de los procesos que se realizan en la salmonicultura está mediado por las máquinas. Cualquier tipo de medición que se haga está hecha por las máquinas, ya ni siquiera se necesitan operarios. Tampoco los buzos igual han pasado de cierta forma a un segundo plano. Sí, eso. Y bueno, ahí hay algunas de las consecuencias que resultan de esta mezcla de cuando el capitalismo impone su ritmo al metabolismo, en el fondo ecosistémico, y afecta al metabolismo social. Pasa esta cuestión de los ingresos mínimos, que en el fondo lo que sucede es que los pescadores ganan, no sé, por decirte, si es que un pescador vende, no sé, a 3 lucas el pescado, el salmón lo venden a 15 lucas, la salmonicultura. Entonces se crea una especie también de desigualdad, también la pérdida de autonomía. Si es que alguna vez la pesca artesanal sirvió como sustento a las familias o sustentos para pequeños grupos o comunidades, ahora lo que se hace es comprar salmón. Ya no está la necesidad de salir a pescar para alimentar a tu familia. Y también lo otro es que, por ejemplo, lo que se puede ver de la pérdida de autonomía es que si es que el mar o el maritorio, o como se llame, es un espacio compartido, el Estado de alguna forma aplica una cuestión que se llama concesión, que es cuando le entrega a las salmoniculturas una parte del estuario, así podríamos decirlo, son como hectáreas que están por sobre el nivel del agua y también hacia abajo. Eso es una especie de concesiones en las que se le entrega a las salmoniculturas por algunos años un espacio para que sea trabajado. Y claro, ahí no se puede acceder de forma privada, al menos no se puede acceder ya, o no sé, constitucionario. Las comunidades ya no pueden acceder, se transforma en un espacio, una frontera dentro de la frontera. Y la imagen también del pescador artesanal, pues claro, ya no, al menos los jóvenes no piensan, o por los que conversé yo, no piensan en ser pescadores artesanales, y ya el rubro no interesa, el rubro es inviable. Lo que importa ahora es irse de Cochamoy a la ciudad, o si no, trabajar con máquinas y trabajar en la industria salmonera. No se les puede culpar tampoco, pero eso es lo que sucede. Puede ser también inducido esto por las lógicas de la producción. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el metabolismo ecológico. Y bueno, esto debía haberlo mencionado al principio, pero lo que es el estuario es una zona, en simples palabras, donde el río llega al mar. Si es que nos ponemos a pensar, el río es agua salada, agua dulce, y el mar es agua salada. Pero lo que
lo que sucede al menos en el caso específico del estuario de Roncaví es que el estuario es alimentado también por los afluentes del Puelo y del Petrohue. Entonces, como se forma tal mezcla de ecosistemas, se crea también una mezcla de sedimentos. Y justamente esta condición es la que posibilita de que sea un lugar que se pueda explotar o que sea altamente explotable. También tiene dos condiciones importantes que también es interesante mencionarlas, de que los 4 o 5 primeros metros de agua son de agua dulce y por debajo pasa una cuestión que son las mareas, no sé si es que mareas fluviales, me parece, que generan una especie de, se llama flushing en inglés, pero es cuando se vacía el estuario. El estuario en algún momento tiene carga energética de nutrientes, pongámosle, y esa cuestión se vacía, pasa hacia otro ecosistema, hacia la tierra, no sé, eso habría que verlo, pero pasa hacia otros sistemas y eso se hace en cuestión de 3 días. Por lo que el vaciado también posibilita de que se produzca mucho salmón. Por eso hay tal cantidad de concesiones en el lugar. Y bueno, y al menos la floración. Bueno, ya, es el metabolismo. Esta cuestión que hace el capitalismo, o esta lógica de explotación, suceden distintas cosas en el metabolismo ecosistémico. Una de esas es la floración de algas nocivas, que causa hipoxia. Hipoxia es lo que también se ve en el río Damas y también lo que se ve en el río Rahue, que es cuando los niveles de oxígeno no son lo suficientes para que haya vida. Esta cuestión oscila, no me acuerdo si es que es entre 1 y 5 o algo por el estilo, y con valores mínimos no se puede vivir simplemente, aunque se diga de que el río tiene vida en ciertas partes o el estuario. Si es que hay un valor de 0, no se da la condición para que exista nada de vida. Y esto es lo que produce al menos las algas nocivas, que compiten con los demás organismos, porque igual hay que entender de que las algas son, en esta ontología horizontal, viven también dentro y comparten también la carga energética del lugar. Bueno, la floración de algas nocivas, ¿vale? Los desechos orgánicos en el fondo del mar, bueno, dice orgánicos, pero también hay algunos desechos de índole artificial, podríamos decir, que son, y pasa una cuestión también muy curiosa respecto a esto, porque cuando las salmoniculturas dejan de utilizar sus tecnologías, se las delegan a los pescadores. Entonces podemos ver que harto de los dispositivos que utilizan los pescadores para su pesca artesanal son entregados por la salmonicultura. Cuando estos pasan por el periodo de obsolescencia, entonces de cierta forma los privados se transforman en una especie de benefactores para las comunidades donde no llega el Estado, o si llega el Estado llega de forma muy mínima. Entonces también, por ejemplo, lo que hacen la salmonicultura es que ayudan a crear carreteras, etcétera, le entregan a los niños, le hacen su fiesta, así, o alguna cuestión por el estilo. De esa forma se los ganan. Y esto es importante, como les decía, el estuario es un ecosistema y todos los ecosistemas tienen capacidad de carga. Y la capacidad de carga, al menos de producción o de vida, es el valor que sale ahí, 85.560 toneladas. Pásalo. Y para el 27 de noviembre del año 2023 había 28 centros y que ocupan un total de 49.727 toneladas de peces vivos. Entonces, si es que son 85.000 toneladas, la capacidad de carga significa que se está ocupando más de la mitad de la capacidad de carga. Imagínense de que, que todos los organismos compiten entre ellos por un poco de energía en el fondo. Esta es la cuestión de los nichos ecológicos. Y si es que se ocupa más de la mitad, aquí quedará en verdad para los demás organismos de la historia de los países, por eso es que se produce la fractura metabólica, y eso es en verdad el problema ecosistémico. Bueno, y esto también es importante, si es que alguna vez van a hacer algo a Cochamón, comprender de que en el año 2007 y del año 2003 creo, y en el año 2007 hubo una especie de brote de ISA, que es algo similar a la leucemia que se transmite a través del piojo del salmón. Y bueno, eso sucedió en el año 2007 y también hubo un brote el año, si no me equivoco, en 2017 del virus SRS, que es una especie de virus que produce necrosis, como también excrescencia en el cuerpo del salmón,
Y al final esto todo fue tratado con antibióticos. Y los antibióticos... ¿Y por qué se producen esos virus? El primero, como digo, una especie de leucemia o algo así, que la leucemia es que o sea, afecta al salmón, específicamente al salmón, y se reproduce a través de un piojo. Y se contagia a través de la picadura del piojo. Y el otro virus del SRS, no sé en verdad por qué se produce, no sé si será una alga o algo por el estilo. Pero son como hitos en el fondo a considerar para entender la historia de la salmonicultura en el territorio. Y bueno, sí nomás. Y bueno, en resumidas cuentas, eso es lo que esta es la fractura metabólica. ¿Por qué se genera? Se genera porque los nutrientes ya no retornan a la tierra. La producción en el fondo es sacar y sacar nutrientes. Sacar y sacar nutrientes, no se produce el reciclado de nutrientes, y si se produce, son con materias que podríamos decir artificiales, que no sirven para los demás ecosistemas. Claro, el capitalismo industrial que impone, como explicaba, un ritmo acelerado de explotación que excede la capacidad regenerativa de la naturaleza a un tiempo impuesto, y la mercantilización de los recursos y las prácticas locales que se convierten en mercancías dependientes del mercado global. Finalmente, bueno, para finalizar, aquí hay una imagen que más o menos, la puse en verdad para intentar mostrar cómo se produce la cadena trófica y cómo los organismos se relacionan entre ellos. Sí, también aquí esta imagen, que en el fondo es para graficar de que casi al menos de los animales, el 95% son invertebrados. Y nuestro lugar en el mundo, al menos como humanos, es muy pequeño, por lo cual yo me atrevería a decir que para los que estudian ciencias sociales, cualquier tipo de proyecto, que de cierta forma el proyecto antropológico es un proyecto fracasado si es que el proyecto antropológico no considera de alguna forma el ecosistema. Sé que puede ser complicado para algunas cuestiones como la memoria o el género, o para ese tipo de temáticas, pero también hay salidas teóricas como el territorio, por ejemplo, y entender que nuestra parte en el mundo es muy pequeña, en verdad, nuestra agencia. Se puede decir que el capitalismo también nos entrega cierto poder, pero también está la labor de lo inhumano, las cosas que suceden fuera del capitalismo y de la humanidad. Y bueno, y aquí también esto que les decía al principio, de que el mapa es una especie de limitación. Lo que pasa es que la frontera no es la frontera no existe algo como la frontera es producción de límites, o sea, hasta el límite se produce mucho más allá. Entonces, por ejemplo, las conexiones que nosotros podamos hacer del estuario con el seno y con el mar trascienden el territorio, van, no sé, se mezclan con el aire, se mezclan con la tierra, con las personas, con los organismos, es una especie de recursividad. Y eso. Aquí está, claro, la estrella, nuestro lugar en el cosmos. Muchas gracias. Eso, bueno. Muchas gracias. Nuevamente, si tienen preguntas, anótenlas. Ya vamos con la última presentación. Están muy cansados. Muchas gracias. Está bien. Vamos con la última. Ya, para finalizar, este es el segundo trabajo que se hizo en Cochamó. Yo particularmente trabajé en el sector de la Junta. Pasémoslo. En el sector de la Junta no me cumplió. Vamos a ilustrar un poquito mejor. Estamos trabajando acá, ¿no? La Junta queda hacia adentro, hacia acá, hacia el interior del valle. En ese entonces tuve la fortuna de subir hasta el valle de Cochamó, y antes de ello me preguntaba si acaso Cochamó mismo, cómo fue ubicado en el mapa, cuál fue el proyecto que se buscó, el proyecto de Estado que se buscó para poder citar a Cochamó en el mapa. Y ahí fue donde sale esta frase de Cheo, que es una persona más o menos importante en Cochamó, que dice que el inicio de la carretera en realidad empezaba en Ensenada, la carretera 7. Empezaba en Ensenada, bajaba a Rolún, Cochamó y de ahí para abajo, que era un poco lo que decía.
¿Qué pasa ahora? Que la carretera austral ahora empieza acá, en Puerto Montt. Entonces, ¿qué pasa? Se ha ido fraccionando en este caso esa idea de que la carretera austral empieza abajo. Entonces ahí empieza ya un poco a verse la estrategia del Estado por empezar a un poco a situar estos lugares. Ahora, Cochamó queda aislado de la carretera austral, pero sin embargo sigue siendo un lugar, un espacio significativo para las personas y representativo de las comunidades. ¿Qué sigue? Pero bueno, ya eso era como el inicio para situarlo. Pero sin embargo, a mí lo que me llamó más la atención es la parte de la percepción de las personas, el humano. Hemos estado hablando de la fractura metabólica que tiene que ver un poco con esta separación humano-naturaleza. Yo tuve la fortuna de subir, y digo la fortuna porque ese mismo año pude subir 2 veces a la Junta. Y cuando uno sube a la Junta, la predisposición del humano, ya no el sujeto social que vemos todos los días, en este caso el humano se empieza a conmover de su espacio, empieza a pensar que tal vez el humano está hecho para vivir en la naturaleza. Y eso entonces empieza a ser un poco ya más bello en ese sentido, porque nos preguntamos entonces, ¿qué representa la naturaleza percibida en esa magnanimidad? Hubo un relato muy bonito de un grupo de... no son instaladores, pero que les gusta hacer trekking, palabras ahí, que decían que les llamaba mucho la atención que el cuerpo humano sea tan capaz de sobrellevar una caminata de 4 horas sin entrar en un malestar clásico de la ciudad. O sea, nosotros aquí caminamos, por ejemplo, caminamos desde la estación hasta venir a Francia, y yo particularmente estaba cansado no porque no pudiera caminar, sino que, o no porque no caminara, sino que caminar sobre cemento es bastante complejo. A diferencia de estas personas que decían que parecía que su cuerpo podía, no sé, caminar entre medio del bosque, pasar entre medio de los ríos, por lugares con tierra, lodo, un montón de cosas así, su cuerpo era capaz de sobrellevarlo. Y eso era muy interesante, porque, de nuevo, no nos decía ese relato una máquina, sino que nos decía un humano capaz de estar dentro del baño. Entonces, ¿cómo se comparte y se hace parte de humanos en su ingreso al espacio del territorio? ¿Cómo se hace parte? Y ahí también es donde vemos otro tipo de prácticas que tienen que ver mucho con la espiritualidad. Yo recuerdo que hubo personas, gente que subían con su música al lado y eso está mal, porque es contaminación. Pero también había otras personas que al entrar, no sé, hubo gente que se persinó. ¿Por qué? Y ahí es donde uno puede encontrar que tal vez hay un afecto del cuerpo, pero también del ser humano de manera interna, que ve este espacio como algo sagrado. ¿Por qué? O algo más ligado como a decir, ya, este tal vez es un lugar en el cual yo debo respetar. Y así mismo también hubieron personas que, no sé, pedían permiso para entrar. Y así mismo había otras personas que simplemente no les interesaba eso. Entonces, nuevamente, ¿cómo conviven con las distintas especies en su estadio? Otro relato interesante que sucedió en el valle es que cuando subían, bueno, hay dos temporadas, es la temporada baja que es antes de noviembre y la temporada alta que es de diciembre hasta marzo. En noviembre todo bien, no hay nadie, realmente se puede apreciar el espacio en silencio. Ya cuando llegamos al verano, ahí empieza a ver la música, la comida, el dormir, y es un poco extraño pensar de que todo lo que hace el humano ahí arriba es contaminación. O sea, todo, desde hacer fuego, desde ir al baño, todo es contaminación. Y así mismo también se ven afectadas las personas que han vivido en ese lado de Cochamó. O sea, esto es una parte del trabajo cambio, tal vez, en el cual nos dábamos cuenta de que un día estábamos en una especie estábamos ranchando, o la rancha que se dice cuando comen al medio, ¿no? El fuego al medio y la gente hace sus cositas. Pero era tanto la felicidad tal vez de las personas que empezaron a elevar la voz. Empezaron a elevar la voz y de repente un sujeto llegó y trajo una guitarra. Yo podría decir, no pasa nada, tengo que abrir una guitarra, vamos a contar. Pero sin embargo, las personas que viven ahí arriba tienen otra consideración del entorno. Y cuando eso sucedió, y este es su maleta del juego,
con otras palabras, eso es lo menos que... Y eso generó un ecosistema social en el cual entraron en conflicto. O sea, no pudieron respetarse unos a otros y a la vez también las personas con sus costumbres citadinas iban a estos lugares y generaban el ¿Por qué? Y ahí es donde tal vez volvemos a lo que decía al principio, tal vez hay una relación distinta del humano con el entorno. Y muchas veces ese humano que viene de acá de la ciudad, al llegar allá, quiere como tal vez capitalizarlo, ¿no? Comportarse de esa misma manera. Entonces, por eso, ¿cuál es la relevancia colectiva de este espacio como Cochabamba? Porque también existe otro lado, que era, y de hecho se los pregunto, ¿ustedes creen que una persona ciega tenga el mismo derecho que una persona normal, por decirlo así, de subir a este lugar? ¿Creen que una persona ciega puede ir hasta allá arriba? Sí, sí. ¿Cierto? Sí. Yo igual decía como, yo al principio dije, pero aquí no hay, si no ve nada. Y claro, pues ellos tienen otros tipos de sentido, y de hecho, a mí mismo en la Junta pude hacer un grupo focal, en el cual había justo una especie de guía, de gente discapacitada, y él mencionaba que efectivamente sí pueden ir, porque así como nosotros podemos ver, ellos pueden percibir el entorno de una manera. Y él me da el ejemplo de que había tenido un grupo de aproximadamente 10 niños que llegó a hacer un circuito de la O y que el grupo que decía, bueno, las personas de por sí, las dificultades son muy mayores, pero aún así su cuerpo es capaz de hacerlo. Y nuevamente ahí volvemos a la relación humana-naturaleza. La siguiente. La relación humana-naturaleza. Y aquí es donde se pone un poco más teórico y un poco más azaroso. ¿Qué pasa? Que habían tantas cosas que de por sí y ahí es donde me acordé y dije, pero estos son como capas, ¿no? Entonces tenemos capas, por ejemplo, del paisaje. La capa del paisaje. Según Raúl Zurita, sería el paisaje una especie de alguien verlo antes que tú. El paisaje es eso que tú ves, pero en realidad porque alguien ya lo vio. Y eso termina siendo el paisaje. Después tú tienes la posibilidad de retratarlo de nuevo, o sea, a través de tu propia experiencia. Y así, el paisaje en realidad es una cuestión humana. Entonces el paisaje es lo que lleva a las personas a subir. Por ejemplo, esa foto de allá lo tomé yo, no, en realidad no lo tomé yo. Pero sí la tomó mi grupo de amigos, y ese es el anfiteatro. Y gracias a los paisajes la gente sube. Entonces ahí tenemos una primera capa, ¿no? La capa del paisaje. Pero después están las capas socioeconómicas, por ejemplo, la siguiente. Aquí está. Esa foto igual la tomé yo. Ahí es en el Cerro de la Paloma. Pero como les decía, hay capas. Las capas en el sentido de capacidad, que es lo que soporta en este caso el cuerpo del territorio arriba en la Junta de Cochabamba. Y lo que tenemos es primero el paisaje. Después tenemos la capa de los actores, que son estas personas que habitan el lugar y que en realidad son los dueños, no son protagonistas, son los dueños. Después otra capa es la educación. Cuánto yo me he instruido personalmente para poder subir y cómo son mis propias dinámicas al entrar en este diálogo con los cuerpos, mi cuerpo y el cuerpo del territorio. Esa sería la educación. La percepción. La percepción, ahí es un poco más complejo porque, bueno, ahí entraría por ejemplo el tema de las drogas. ¿Por qué? Porque muchas personas también van acá a la Junta a tomar hongos. Perdón, no te entendí. ¿Ahí entraría quién? ¿Las drogas? Las drogas. Sí. Ah, perfecto. Bien. Por ejemplo, O el alcohol. Eso es otra droga. ¿Qué más drogas hay? El café, la bebida, Todo el lo que azúcar. te... Todo lo que de alguna manera o te saque o te ubique en el lugar. Bueno, la gente va para allá a tomar cositas. Y la percepción se vuelve aún más aguda. Entonces, estos lugares también tienen esta particularidad de que sirven para poder entrar en un estado de percepción tal vez un poco más aguda. Y para eso las drogas. Porque la gente de alguna manera es incapaz de hacerlo por sí misma. Y ahí también sale el rollo de la meditación. Una de las cosas que también se vive de arriba es gente meditando. Y cada uno medita como puede, arriba de una roca, al lado del río, se escucha
utilizaron otros cuencos, y uno podría decir, oye, pero el cuenco también contamina, y efectivamente también contamina, por más que sea una sola nota y esté vibrando en no sé cuántos hercios, sigue siendo algo particularmente interesante. De hecho, un paréntesis, un poco aquí se basa el trabajo teórico que estoy haciendo respecto a los hongos silocidios, que son otro tipo de drogas. Pero de nuevo, la percepción de los sujetos al subir y la percepción de los sujetos al bajar. Entonces, cuando bajan los sujetos se dan cuenta de que el territorio en realidad no son ellos simplemente visitando lugares. Bueno, me falta el turismo. Y ahí es donde necesito notar turismo. La percepción va muy ligada con la educación, pienso yo. Sí, totalmente. Perdón, voy a poner aquí. Y después está el turismo, que es básicamente aquel que promueve la fractura metabólica. La fractura metabólica nos hemos dado cuenta que tienen dos aspectos. Yo lo voy a dividir en pensamiento, que sería la parte más abstracta del sujeto que piensa, y por otro lado está el cuerpo. El cuerpo, o pongámosle, y esto de por sí crea la realidad. De alguna manera la fractura metabólica la tenemos en estas dos dimensiones. Ahora, los sujetos cuando están arriba se crean de una manera en específico, subieron así, no sé, subieron siendo X personas. Pero al bajar se dan cuenta que se transformaron, y ahí es donde delante hablaba Eduardo sobre la red de territorialización. Tenemos el territorio, ¿no? Subimos siendo un sujeto, pero después al bajar a la ciudad, por ejemplo, o a la realidad misma del día a día, se ¿Por qué? ¿Por qué se territorializan? Porque lo que aprendieron arriba lo aplican abajo. Y hay una aplicación, y ahí nuevamente se aplica aquello que percibieron, aquello que aprendieron, aquello que vieron, aquello que compartieron. Entonces, cuando uno baja, y muchas veces las personas, y también me tocó dialogarlo, cuando bajan dicen, ya, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el baile? No puede ser de que suban todos. Y eso es lo más fuerte que escuché, porque ¿por qué no pueden subir todos? Por ejemplo, ¿por qué no puede venir alguien de Santiago que estaba en una comuna X a venir a disfrutar este lugar? ¿Por qué solamente ese lugar tiene que ser privilegiado para las personas que pueden pagar un camping de 15 lucas el día? ¿Por qué no puede ser para más gente? ¿O por qué los niños tal vez de algún colegio, pongámosle, escasos recursos, por qué no pueden disfrutar? ¿Por qué tienen que irnos del alemán? No. Y hay una brecha también social. Entonces, cuando uno baja de estos lugares, termina por cuestionarse absolutamente todo. Y ahí es donde tal vez empieza lo bonito de todo esto. Porque lo bonito de todo esto sería esto, que nos entendemos como una relación socioambiental en la cual vivimos en conflicto, pero ese conflicto muchas veces de una manera interna dice, ya, pero me quiero involucrar y hacer algo. ¿Para qué? Para que esto se destruya, o para que esto se conserve. Porque hay otra cosa más que pasó en la etnografía, y es que estos lugares en su momento quisieron ser comprados por dos personas. La primera persona probablemente la adivina. Es una persona millonaria con brazos cortos. Piénselo. Sí, Piñera. Piñera intentó comprar esto, pero no lo dejaron. ¿Por qué? Porque los fines de Piñera era crear una carretera. Pero no lo dejaron. Junto con su amigo Hegel. O Hegel, su amigo Hegel. Pero claro, la gente de este lugar se juntó respecto a una institución que sería el Valle de Cochamó, autoconvocados igual, y básicamente estaban conservando el lugar. Pero nuevamente hay un conflicto socioambiental en cómo administran esto. La siguiente, por favor. Ya vamos terminando. ¿Y cómo quedó más arriba? Pero dame el siguiente, porque se viene. Claro, de ahí el otro conflicto socioambiental que vemos son estos suelos arriba.
en esos términos. Y la cuota de género ahí para cumplir. Sí. Entonces, ya para finalizar, la apertura metabólica se ve en estos conceptos y en estos términos al pensar las relaciones sociales frente a las relaciones humanas de la naturaleza. ¿Alguna vez han escuchado esta frase? Relaciones humanas de la naturaleza. El humano siempre se ve abstraído como un ser casi robótico que no tiene nada que ver con la naturaleza. Pero al contrario, con todo el rato que ya les he mencionado, es todo lo contrario. El humano sí es parte de la naturaleza, el humano sí vuelve a la naturaleza, el humano sí quiere ir para allá, el humano sí quiere tener un entorno más verde, más que desierto. Entonces, aquí es donde tal vez podemos un poco esto. Se busca simplemente ser entendido bajo esos términos para no entrar en conflicto con el sistema capitalista. Y ahí volvemos como a todo lo que hemos mencionado los compañeros, que es ver a la naturaleza como un objeto. Y la naturaleza no es un objeto, es un ser vivo, igual que los humanos. Están en simbiosis. Y esa separación es lo que tal vez nos hace llegar a estos términos, como el de tener este tipo de crisis socioambiental, sociopolítica, capitalista. Bueno, eso fue igual. Eso estaba en el anfiteatro, que era hermoso. Y la siguiente, ya para finalizar, mi conclusión es la siguiente. En el perspectivismo, cada uno tiene cada uno tiene una perspectiva de su entorno, de sí mismo y de aquello que él quiere y aquello que no quiere también. Entonces, perspectivismo, primero. Y esto ¿para qué es el perspectivismo? Y aquí es donde yo lo vuelvo a ver. Para la dicotomía naturaleza y cultura. Como todos lo vemos de una manera distinta, sería bueno tal vez cuestionar este concepto, naturaleza y cultura. Y por último, los hongos. ¿Por qué los hongos? Porque los hongos tienen desde mi investigación, los hongos es un método de aprendizaje. Uno a la medida que consume hongos, o a la medida uno que entiende el funcionamiento de los hongos, lo que está haciendo es entender bajo otros términos la relación de los humanos con la naturaleza. Porque los hongos lo que hacen es descomponer. A diferencia de una planta que es, pongámosle, perdón lo que voy a decir, pero es limpiar el aire. ¿Perdón? ¿Qué? Limpiar el aire, por ejemplo, o las algas de limpiar el aire. Pero en este caso los hongos es muerte, la muerte para la vida. Entonces ahí hay otro tipo de diálogo en el cual nos está diciendo, oye, tal vez si hay tantos hongos porque realmente debemos descomponer todo lo que hay a nuestro alrededor para generar una vida nueva. Y con eso me voy. Adiós. Muchas gracias. Eso. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Podemos dar un break como de 5 minutos para que podamos comer, descansar de la data y nos volvemos a sentar, conversamos un ratito y podemos escuchar todas las preguntas. Si hay preguntas dirigidas, lo mismo, si hay preguntas dirigidas, las respondemos.